ser muy breve. En primer lugar, por mencionar la situación de Pablo como contertulio, yo creo que también es más fácil ser contertulio. Tú vas aquí a asumir tu papel que ser periodista dentro de una redacción. Y yo hablo con conocimiento de causa porque he sido durante muchos años periodista dentro de una redacción y creo que hubo momentos mejores en los que teníamos más margen de maniobra. Y llegó un momento en el que lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de irnos. Y yo creo que no es un hecho aislado, sino que cada vez más personas, sobre todo en el ámbito de los que estamos especializados en información internacional, porque una de las consecuencias de lo que hablaba antes, de la entrada del poder financiero, fue el hecho de que se redujera. Una de las primeras cuestiones que se redujo fue las redes de corresponsales y de enviados especiales. Porque aquí volvemos una vez más a lo que se ha dicho en esta mesa, porque lo que importa no es tanto el tema de la ideología, sino el tema del dinero a todos los niveles. Entonces, había otras prioridades, no es que no haya dinero, Cebrián cobra entre 11 y 12 millones de euros al año, el dinero lo hay, pero hay otras prioridades, ¿no? Entre estas otras prioridades se queda fuera de ellas la información internacional de calidad. Fue una de las primeras víctimas en caer. Entonces, a partir de ese momento se cierran corresponsalías en todo el mundo. El Boston Globe, un diario de prestigio con una información internacional estupenda, cerró todas sus corresponsalías. Y los enviados especiales nos vemos de repente condenados a estar entre cuatro paredes y a tener que informar de una determinada realidad pues desde tres cantos, a tener que informar de lo que ocurre al otro lado del mundo. Y aquí volvemos al tema, se habló antes del concepto orwelliano, volvamos a Orwell, porque claro, en el momento en el que tenemos que informar a través de las dos grandes agencias de noticias, que son las que suministran información internacional, que lo pueden hacer mejor o peor, pero que evidentemente deciden de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, con lo cual nos lleva a una uniformidad de la información y a la renuncia de la multiplicidad de miradas, pues tenemos que vemos la realidad de la información internacional a través de dos grandes ojos, que son esas dos grandes agencias de noticias, ¿no? Y que es una situación orwelliana y muy frustrante para quienes creemos en la información como un servicio público fundamental. Con lo cual hay muchos compañeros que están llevando una lucha interna en las redacciones, pero que cada vez más se encuentran con esos obstáculos. Tu pregunta es la pregunta del millón y evidentemente hay que ser mucho más estratégicos. Hace falta, no hay voluntad de unión, porque nos educan así ya en las facultades. Nos ha hablado aquí de la educación y lo importante que es no solo conseguir inversión para un medio de comunicación diferente o para una tele diferente, sino para una escuela de pensamiento y de periodismo diferente, porque nos educan en el individualismo. En las redacciones, cuando empezamos a hacer prácticas, nos dicen que afilemos el colmillo, consejos textuales de directivos con mucho prestigio en este país, afila el colmillo. El otro día vino una compañera a entrevistarme de una televisión y me contaba pues, algunos de esos consejos que se les dan a las redacciones a diario y que se asumen lamentablemente. No venís a las redacciones a hacer amigos, venís a competir. Todo esto es una escuela de pensamiento que existe ya también en las propias facultades y que luego se pone en práctica en las redacciones, que explica muy bien por qué tenemos tan pocas herramientas y por qué no hay una voluntad de unión entre los periodistas, por qué pues hay muchas veces se establece esa competitividad. Entre los que integramos estos nuevos medios de comunicación, por contestarte a ti, Juan, yo creo que muchos querríamos ver esa unión. Pero bueno, también son medios de comunicación, cada uno con sus características y sus peculiaridades. Entre esos nuevos medios de comunicación que has mencionado y que son proyectos muy interesantes, pues hay algunos que funcionan como una cooperativa y sin embargo otros tienen una estructura más jerárquica. Sería complicado, pero me consta, porque estamos implicados, que a menudo se plantea esa posibilidad de al menos hacer proyectos puntuales propios. Dentro de esa educación que se nos da a los periodistas y de ese pensamiento dominante dentro del mundo del periodismo, existe el desprecio al trabajador y al de abajo, por contestarte a ti la pregunta. Porque los premios de prestigio de este país en el mundo del periodismo se da a los que tienen tortícolis de tanto mirar arriba y de mirar a los despachos. Eso es lo que se premia. Eso es lo que se premia. Y se desprecia a quienes intentamos dar visibilidad a lo que pasa en la calle. En los medios de comunicación convencionales estoy hablando.
También se premia la equidistancia, se impone el concepto de equidistancia y de neutralidad en el periodismo. Y por poner un ejemplo, ¿qué es la equidistancia? Ese periodismo de declaraciones del que se abusa tanto y que lo vemos a diario, que sitúa al mismo nivel al opresor y al oprimido, que estaría dispuesto a situar al mismo nivel al violador y a la violada, que estaría dispuesto a decir cosas tan terribles como, por poner un ejemplo ya del pasado, de un pasado afortunadamente superado, como el rabino de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y dice que es mentira. Nelson Mandela dice que en Sudáfrica se practica el apartheid y la persecución contra los negros a los que se discrimina. El gobierno de Pretoria dice que no, es que son los negros los que están maltratando a los blancos y abusando de los blancos. El periodista no dice más, es decir, no relata la realidad. Y se premia esto. De hecho, se trata de estigmatizar lo que se concibe como la toma de partidos. Cuando los periodistas tenemos que tomar partido, por Dios, un poco de sensatez, tenemos que tomar partido por los derechos humanos, tenemos que establecer líneas rojas, tenemos que tomar partido por la verdad, tenemos que tomar partido contra la opresión. Por ir terminando, ya me gustaría extenderme más en cada contestación, pero lo que planteaba Julio el 22M, bueno, yo creo que desde los medios nuevos intentamos hacer una buena cobertura y estuvimos ahí. Estamos ante un nuevo fenómeno sociológico incluso, porque el 22M trae a la escena nuevos sujetos políticos. Yo me he encontrado con gente desempleada, excluida social, precaria, que se está convirtiendo en un sujeto político, porque esto que llaman una crisis, que en realidad es una estafa, nos ha llevado a esta situación y sin embargo pues es algo que realmente a mí me parece desde un punto de periodístico y sociológico y político muy interesante y está pasando desapercibido. Y creo que, no sé si me dejo algo más. Por contestar a la última pregunta, bueno, yo creo que son situaciones diferentes y aquí necesitaríamos bastante tiempo para profundizar en ello, pero en líneas generales creo que, por poner el ejemplo de Egipto, ¿no? Que es otro, en Egipto ganó un gobierno con un estrecho margen, nos podría gustar más o menos, el gobierno de los hermanos musulmanes. Yo he sido muy crítica de los hermanos musulmanes, pero lo que hubo después fue un golpe de Estado, claramente, ¿no? Y sin embargo, pues parte de los medios de comunicación del llamado Occidente se negaron a llamarlo golpe de Estado y de hecho pues, los gobiernos occidentales han condenado ese golpe de Estado por la boca pequeña y en muchos casos ni siquiera han querido llamarlo golpe de Estado o han dicho que era algo mucho más complejo que un golpe de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hay detrás de cada escenario, de cada situación, no se puede analizar aisladamente, menos en el siglo XXI. Hay actores también regionales, internacionales, que tienen sus intereses y que tratan de trabajar por lo que ellos llaman eufemísticamente estabilidad. Cuando nos dicen que saben cosas desde la política internacional en nombre de la democracia y por la democracia, no es verdad. Se hace en nombre de la estabilidad. ¿Y a qué llaman ellos estabilidad? ¿O a qué llama el Fondo Monetario Internacional estabilidad? A que sus negocios no sigan flotantes y no corran riesgos y que no haya amenaza para sus intereses. Y aquí, bueno, pues tendríamos que, en el caso concreto de Venezuela, que nos puede gustar más o menos el gobierno, pero no podemos analizar la situación de Venezuela sin tener en cuenta que Venezuela es un país con petróleo. Venezuela es un país que ha tratado de impulsar cierta independencia de los países de Latinoamérica y concluir a quién gusta y a quién no gusta eso. Y a partir de ahí, creo que esto, a la hora de informar, es necesario subrayarlo y a partir de ahí, por supuesto, informar ofreciendo, bueno, pues poniendo el foco en todas las cuestiones, ¿no? Y no sé si me olvido alguna pregunta más. El dinero. ¿Se puede hacer información sin necesidad de mucho dinero? Bueno,
yo creo que los nuevos medios de comunicación, algunos están mostrando que Internet es una salida. Evidentemente para hacer una gran tele no se puede, pero en Internet se rompe un poco el matrix, porque Internet no necesita de grandes rotativas y de una operativa de distribución que cuesta mucho dinero. Tampoco necesita de señales satélites que cuestan mucha pasta. Se puede hacer sin necesidad de grandes inversiones, como los compañeros de La Marea también han presentado un modelo que realmente puede ser rentable y que además es a nivel de cooperativa, ¿no? Se puede hacer una revista o un periódico como La Marea sin necesidad de gastar mucho dinero, pero evidentemente no va a llegar a las millones de espectadores que llega la televisión, que sigue teniendo muchísimo poder. Gracias.